Yami, estamos listos. Ya chicos, buenas tardes nuevamente. Espero que estén todos súper bien con sus familias, con buena salud, ¿verdad? Que estén en su casa cumpliendo las cuarentenas, la cuarentena que ya llevamos más de 100 días, ¿cierto? En cuarentena, ¿ya? Pero es una medida sanitaria para evitar todo tipo de contagio y que el virus se propague lo menos posible, ¿ya? Bueno, para iniciar, ¿cierto? Vamos a recordar nuevamente las normas de convivencia de nuestra sala de clases, ¿ya? Y, como siempre, ¿verdad? Tienen que encender su audio y silenciar su micrófono, poner su nombre real, ¿verdad? Para que Mr. Jorge les tome la asistencia. Pueden levantar la mano o pedir la palabra, ¿cierto? Con la aplicación, levantando la mano, con la opción de levantar la mano, ¿ya? Para la gente que está con celular, ¿cierto? Pongan su celular de forma horizontal para que puedan visualizar de buena manera la imagen del celular, perdón, de la presentación que estoy haciendo ahora. Hoy día les voy a mostrar imágenes que yo tengo en mi celular, así que si se les ve muy pequeño de forma horizontal, la cambian, ¿ya? La cambian de forma vertical, ¿ya? Lo otro, como siempre, recordar que deben apagar sus cámaras, a menos que yo o Mr. Jorge se lo solicite que la tengan que encender. Y lo otro, que el chat debe ser utilizado directamente para consultas, ¿ya? O para opiniones. El chat está habilitado para que ustedes hablen con Mr. Jorge, ¿ya? Él canaliza las preguntas o canaliza las opiniones cuando van por el chat, ¿ok? Hoy día entonces nosotros vamos a hacer, les doy como el paso a paso de lo que vamos a estar desarrollando, vamos a hacer el repaso de la teoría celular, de lo que nosotros hablamos en la primera clase, ya de los 4 postulados que nosotros nombramos, vamos a recordarlos nuevamente para que no se les olviden, para que comiencen a internalizarlos, ¿verdad? También vamos a recordar los tipos de células, que es lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Los 2 tipos de células y su clasificación. Y además, hoy día el objetivo entonces en sí es que vamos a conocer la función de los organelos. La clase anterior nosotros vimos y comparamos que la célula vegetal y la célula animal, ¿cierto? Compartían varios organelos, estos como estructuras pequeñas que se encontraban dentro del citoplasma. Y también hay otras diferencias, ¿verdad? Tienen diferencias de organelos porque cumplen funciones diferentes, ¿ya? Y vamos a revisar también el libro, el material que ustedes tienen en el texto, ¿cierto? Que es súper valioso y súper importante. Y finalmente vamos a terminar con una pequeña encuesta. Ya les pido que pongan mucha atención, que vayan tomando apuntes en sus cuadernos, en algún lugar, las preguntas también, no se queden con las dudas, para eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a recordar entonces todo el tema del repaso de la teoría celular. Quiero saber si alguien recuerda algo acerca de la teoría celular. ¿Alguna opinión por el chat, mister? No, Mix, por hasta ahora ¿No? ninguna, no. Ya. Chicos, entonces, la teoría celular, ¿cierto? Nosotros hablamos que ha sido una consecuencia de distintas investigaciones que se han hecho desde el siglo XIX, ¿ya? Desde el 1800 y tanto es el siglo XIX. Entonces, se construyó primero, ¿verdad?, el microscopio, ¿verdad?, que pudieron los científicos de esta época hacer, ¿verdad?, el primer descubrimiento que todo un tejido, una estructura vegetal, ¿cierto?, estaba constituida como por pequeñas celdas. Y a eso se refiere, ¿cierto?, el concepto de célula, ¿cierto?, que son pequeñas celdas que está uno al lado de la otra.
nosotros conocimos, ¿cierto?, la historia de varios científicos que estuvieron involucrados en la teoría celular en los 3 primeros postulados, ¿cierto? Y vimos, ¿cierto? Lo más importante es que, número 1, ahí vamos a leer dónde está el número 1 en este texto. Dice, 1, ¿cierto? En principio, todos los organismos están compuestos por células, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que ustedes lo tengan súper presente desde hoy día, si no lo sabían, o si no lo recordaban de las clases anteriores que lo hemos hablado, desde hoy en adelante, ¿cierto? El primer principio, el primer postulado de la teoría celular es que todos los organismos, todos los seres vivos están compuestos por células, ¿ya? El segundo postulado habla de que tiene lugar con las reacciones metabólicas del organismo, ¿ya? Y hablamos de 3 reacciones metabólicas, que era la respiración, la alimentación y la reproducción. Ya estas 3 reacciones, ¿cierto?, de todos los organismos, están también en todas las células de nuestro organismo, de los organismos pluricelulares y de los organismos unicelulares, ¿ya? El tercer postulado habla de que las células provienen de una célula preexistente, ¿ya? Todos hemos iniciado entonces nuestra carrera de vida, ¿cierto? Todos los organismos vivos, me integro y los integro a ustedes, ¿cierto? Dentro de esta carrera de vida, ¿cierto? En que nosotros iniciamos nuestra vida por una célula preexistente. Tiene que haber habido una célula prehistórica, ¿cierto?, que inició con todo esto, ¿ya? Y esto también está involucrado con todo el tema de la organización de los seres vivos, ¿cierto? El ADN, las mitocondrias y todo lo que está dentro de la célula son moléculas que se van reconstruyendo y van formando orgánulos, ¿cierto?, específicos que permiten la vida de todos los organismos vivos, ¿ya? Así que todas las células, entonces, muy importante, vienen de una célula preexistente. Y un cuarto postulado que ya es más actual, ¿cierto? No es del siglo XIX, sino que ya es del siglo XX, en donde se ha estudiado más a fondo la célula y sus orgánulos, ¿cierto? Se postula entonces que la célula contiene el material hereditario, el material genético. Nosotros en la clase anterior vimos, ¿cierto?, que todas las células tienen material genético al interior del citoplasma. En unas está contenido en el núcleo, ¿verdad? Pero en otros tipos de células, ¿cierto?, está en el citoplasma, ¿ya? Y en relación a eso, ¿cierto?, a la diferencia en dónde se encuentra el material genético, es que nosotros clasificamos las células en 2 tipos de células, ¿cierto? Estaban las células procariontes y están las células eucariontes, ¿ya? Tenemos las células eucariontes además también que se clasifican en 2, ¿cierto? Que está la célula animal y la célula vegetal. ¿Cuál es la característica principal de la célula procarionte, ¿cierto?, que compone principalmente a organismos vivos, ¿cierto?, que no contienen núcleo, ¿ya? Entonces, estas células que no contienen núcleo, su material genético está disperso por el citoplasma, ¿ya?, dentro de la célula, pero no está en un núcleo central, sino que está en todo el citoplasma de esta célula. Vamos a ver la imagen específica entonces de la célula procarionte, que ahí está, ¿cierto? Y las células procariontes, ¿cierto?, son la estructura de las bacterias. ¿Ya? Las bacterias están compuestas por este tipo de células, que son las células procariontes, ¿ya? En donde el material genético se encuentra por todo el citoplasma, ¿cierto? Y tienen este recubrimiento que se llama membrana plasmática, ¿ya?, que las separa del medio, de donde habitan. Y tenemos también las células eucariontes, ya que son células mucho más específicas y mucho más grandes que las células procariontes, ¿ya? Y esta es la particularidad que tienen. Tenemos aquí la célula animal y la célula vegetal, que están compuestas por una membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo, ¿ya? Entonces,
el núcleo es en donde se encuentra el ADN, en donde está el material genético, ¿cierto?, de estas células, tanto de las células vegetales como de las células animales. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a estudiar hoy día? Son todas esas estructuras que ustedes pueden ver en el citoplasma, ¿ya? Esas cositas, esos como circulitos verdes, naranjos, ¿verdad? Esas como rayas amarillas que ven, y eso se llaman organelos. Las células eucariontes son mucho más específicas, ¿cierto? Entonces, tienen mucho más organelos que las células procariontes, ¿ya? Ustedes ven aquí, en el diseño de estas células, ¿cierto? Las células procariontes son mucho más elementales, por lo tanto tienen pocos organelos, tienen organelos más bien, tienen el ribosoma, el material genético, está el citoplasma y la membrana plasmática que lo recubre. En cambio, en las células eucariontes, ¿cierto?, tienen organelos específicos y también están relacionados con el tipo de célula que está constituyendo el tejido del organismo vivo, ¿ya? Un tejido animal es muy diferente a un tejido vegetal, ¿ya? Las células son distintas porque tienen distintas funciones. Hablamos entonces también, yo les mostré la clase anterior que habían distintos tipos de células, ¿cierto? Hay en la número 1 que ven ahí, dice que son osteocitos. Los osteocitos son células de los huesos, ya se ven de esa manera. Los número 2 son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Esas cosas como amarillas que se ven ahí son leucocitos, ¿ya? Esos rojitos son eritrocitos, ¿ya? Y las otras son plaquetas. Los leucocitos son los glóbulos blancos y los eritrocitos son los glóbulos rojos. Ya vemos entonces también aquí en la 3, aquí en la 3 dice que es un macrófago, ese también es un glóbulo blanco. Y esa cadena que se ve ahí, ¿cierto? Es una cadena de bacterias, esa cosa como amarilla que ustedes ven, hay como un gusano amarillo, esas son bacterias. Y este macrófago es un glóbulo blanco específico, ¿cierto?, que come las bacterias y las desintegra. En el en la cuarta imagen que ustedes ven ahí, vemos los gametos femeninos y masculinos, el óvulo y el espermatozoide, ¿cierto? También son células específicas. En el 5 están los adipocitos, que son las células que guardan la materia grasa, ¿cierto? Las reservas de nuestro cuerpo, ¿ya? Hay células que son específicas para guardar grasa, ¿cierto? Y esos son los adipocitos que nos permiten guardar esa grasa como energía, ¿ya? Están latentes ahí para cuando nosotros la necesitemos. Y las 6, aquí nosotros vemos un tejido vegetal, ¿ya? Son células vegetales, todas estas casillas que ustedes pueden ver, ¿ya? Y son de color verde porque tienen los cloroplastos, que son organelos específicos, ¿cierto? Que tienen el pigmento que tiene la clorofila y que permite que se vean de ese color verde. Y acá tenemos las neuronas, que también hay un montón, no hay un montón, sino que hay como 3 o 4 tipos de neuronas, ¿cierto? Y aquí vemos un tipo de neurona, ya que constituye el tejido nervioso, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Yo les estoy mostrando este tipo de texto porque después ustedes van a diseñar un texto bastante, no similar a este, pero sí es una de las tareas que les voy a dar más adelante para que puedan construir. Obviamente que yo les voy a enseñar cómo se hace primero un texto, una infografía, y luego lo van a poder hacer según las indicaciones que yo les dé, ¿ya? Entonces, hacemos un remember de lo que nosotros habíamos hablado en las clases anteriores. La teoría celular tiene 4 postulados, ¿cierto?, que están vinculados con que todos los organismos están compuestos por células, que en las células se desarrollan todas las reacciones metabólicas, que tenemos una célula preexistente y que también en las células está el material genético, ¿ya? Hay 2 tipos de células importantes, que son las procariontes y las eucariontes, ¿ya? En las procariontes el material genético está en todo el citoplasma,
y en las eucariontes se encuentra encapsulado dentro del núcleo. ¿Ya? Y estas eucariontes tienen esta clasificación por el tipo de organismo, animal y vegetal. ¿Ya? Y, ¿cierto? En todos los organismos hay distintos tipos de células, ¿cierto? Sobre todo, entre más complejo es el organismo, más células tiene, ¿ya? Nosotros somos un organismo muy complejo y de orden mayor, ¿cierto? Por eso tenemos tantos tipos de células. Nosotros entonces hoy día vamos a conocer estos organelos y de qué se encargan, ya los organelos que se encuentran al interior de la célula, y para eso les voy a pedir que ustedes vayan a buscar su libro, ¿ya? Voy a dejar de compartir acá y voy a ir a su libro de clases, ¿ya? Miss, tenemos ¿Sí? dos dudas, dos preguntas en el chat. ¿Sí? Bueno, la primera dice, ¿las células procariontes son las bacterias como los flagelos? Los flagelos son parte de las bacterias, son una estructura. Por ejemplo, esas como colitas de las bacterias, eso se llaman flagelos, pero es parte de la estructura de las bacterias. Los flagelos no son bacterias. Y la otra consulta, Miss, es, un modelo de una célula eucarionte se transforma en materiales o ingresan en componentes más sencillos. ¿Cómo se llama esa estructura? No entiendo ¿Se la comprendió, Miss? pregunta. Okay, también le solicité ahí a Martín, o por último, si puede levantar la manito para que él pueda mencionar su consulta, porque aquí me dice, Laura me dice, ¿quién es la estructura celular el que transforma los componentes más sencillos? ¿Cuál es la estructura celular? Sí, cuál es la estructura celular que transforma los componentes más sencillos? Es que los componentes más sencillos de qué. Martín, levanta Levanta su habilita manito. tu micrófono para que puedas hacer la pregunta. Ahí está. Ya, Ya, Martín, a Martín. ver. ¿Me escucha, Miss? Sí, sí te escucho. Ya, quería usted una actividad del libro y yo no lo entendí mucho. O sea, yo resolví, pero en la primera actividad del libro, página 44, cuadernillo de actividades, hay que ver un modelo de la estructura. De ahí me faltó solamente una Ya. que no entendí, que dice, sale como ítem 3, dice, tienen componentes que transforman los materiales que ingresan en compuestos más sencillos. Ya. Espérate un poquito, Martín, porque voy a explicar. Primero, ya porque tú vas haciendo las actividades al tiempo que yo mando el lunes y tú haces la actividad. Entonces, compañeros que en este momento recién están integrándose como a la clase. Entonces, déjame primero explicar cada uno de los organelos y después respondo tu pregunta al final, ¿vale? Ya, Miss. ¿Ya? Porque es específicamente de la actividad. Entonces, déjame empezar la materia, ¿vale? Ya, Miss. Ya, súper. Ya, entonces, vamos a ir a su libro, ¿ya? Y vamos a repasar esto en la página 58. Habla su libro en la página 58. Un poquito más chica para que la puedan ver completa en la pantalla. Ya, entonces estábamos hablando de que las células, ¿cierto?, tienen una estructura base. Ya la estructura base de todas las células es la membrana plasmática, ¿cierto? Esto que lo separa, está como que lo separa del medio en donde está, ¿cierto? Es como el límite de la célula, ¿ya? Y dentro de la célula, entonces hay una estructura importante que es el núcleo, que es esta que está aquí,
ya en las células eucariontes, ¿cierto? Que es la que nosotros vamos a estudiar hoy día, ya tienen esto en común. Está el citoplasma, perdón, está la membrana plasmática, el citoplasma, que es lo que se encuentra dentro de la célula, y está el núcleo, ¿ya? Y también están estas estructuras que son como, como cadenas, ¿cierto? Que se llaman citoesqueleto, para que las estructuras que están dentro de la célula se mantengan ahí, ¿ya? Y se mantenga la forma de la célula. Vamos a estudiar cada uno de estos, ¿ya? Todas en común entonces tienen las estructuras que se encuentran con color negro, ¿ya? Las células eucariontes animal y vegetal tienen núcleo, tienen citoesqueleto, ambas tienen membrana plasmática, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, mitocondrias, ¿ya? Y retículo endoplasmático liso, y retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Diferencias que hay, ¿cierto? Son los centriolos, ¿ya? En las células eucarionte animal, y en la vegetal tenemos otras estructuras que también son distintas, que son los cloroplastos, ¿ya? Que son aquellos que permiten la fotosíntesis, ¿ya? Y tenemos también la pared celular y la vacuola, ¿ya? Esta vacuola está como esta haba o poroto gigante que está dentro de la célula vegetal, ¿cierto? Porque la célula vegetal, recuerde que necesita mucha agua, ¿ya? Para que pueda funcionar para sus funciones vitales, ¿ya? Entonces, por eso tiene esta vacuola distinta a la de la célula animal, ¿ya? Y tiene también una pared celular que permite que esté mucho más compacta y firme esta estructura. Como tiene mucha agua, si ustedes, por ejemplo, piensan en un globo que le echan agua, ¿cierto? Es como mucho más flexible que si le echaran, por ejemplo, y si le pusieran, por ejemplo, un cartón por fuera, ¿ya? Quedaría mucho más firme y manteniendo esa estructura. Acuérdense que una de las características del agua, ¿cierto?, es que se adapta al envase que lo contiene. Entonces esta célula hace eso, ¿ya? La pared celular es como el envase que contiene a la célula, porque tiene mucha agua gracias a la vacuola, ¿ya? Entonces, vamos a ir estudiando cada una de las partes que ustedes tienen. ¿Por qué tomo el libro? Para que ustedes utilicen su material, ¿ya? Y que lo vayan revisando, ¿cierto? La tarea de esta semana era que ustedes leyeran esto, y ahora nosotros vamos a ir viendo como las funciones más específicas, ¿cierto? Que hay en cada uno de los organelos. Vamos a ver entonces el primer organelo. Voy a pedir que tengan un lápiz a mano para que puedan ir subrayando también en su libro. Ya, las estructuras entonces que están al interior de la célula, vamos a comenzar con el núcleo. Ya, el núcleo entonces tiene como unas redes, ya, que son como cadenas, más que bien que redes, ya, que se llaman cromatinas. Y las cromatinas son las que forman las cadenas de ADN, ¿ya? Y dentro del núcleo está el nucleolo, ¿ya? Y aquí es donde, ¿cierto?, también se generan estas cromatinas, ¿ya? Estas cadenas de ADN. El núcleo, entonces, es el centro de control que dirige las actividades celulares. Eso lo van a destacar, ¿ya? La envoltura o carioteca lo delimita externamente, ¿ya? Lo que está afuera, entonces, es lo que es el citoplasma, y están los otros organelos, lo que se ve por acá, por afuera de ese como color rosado, esos puntos, ¿ya? Son los otros organelos, ¿ya? Y en él se pueden encontrar la cromatina y el nucleolo. Entonces, para que ustedes sepan bien ahí, la cromatina son estas cadenas, ¿verdad?, que luego van a constituir el ADN. Ya, entonces aquí está el material genético. La cromatina entonces son esas cadenas de ADN que está el material genético, la herencia de nuestro cuerpo y de cada una de las células. Todas las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto?, tienen este mismo material genético, ¿ya? Y se encuentran
en absolutamente todas partes de nuestro cuerpo, en la saliva, en el pelo, en las lágrimas, todo lo que nosotros expulsamos también tienen este material genético, ¿ya? Alrededor del núcleo, miren, vamos a ir arriba a mirar la imagen de nuevo que tenemos en la página anterior, ¿cierto? Miren, está el núcleo y alrededor está esta estructura, que la que está mucho más cercana al núcleo se llama retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y ustedes pueden ver que tiene como esos puntos, y el que está un poquito más afuera se llama retículo endoplasmático liso. Vamos a revisar ambos, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso tiene incrustado otras estructuras que se llaman ribosomas, ¿ya? Y el retículo endoplasmático entonces son una red de túbulos y sacos membranosos interconectados entre sí, ¿ya? Está entonces primero más cercano al núcleo el retículo endoplasmático rugoso, que tiene los ribosomas, y más lejano está el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Entonces, el retículo endoplasmático rugoso está cubierto por ribosomas, que era lo que les decía yo, que se encargan de almacenar y sintetizar las proteínas, ¿ya? Y tenemos el retículo endoplasmático liso, ¿cierto?, que consiste en un conjunto de túbulos aplanados y que sintetizan lípidos y descomponen sustancias tóxicas de la célula, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, aquí vemos que está el retículo endoplasmático rugoso, se pueden ver, ¿verdad? Esta es una imagen microscópica, ¿ya? Se ven entonces esos como ribosomas, esos como puntitos, ¿cierto? Y más hacia afuera se encuentra el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Que no es tan lleno como de estos puntitos, que son los ribosomas. Entonces, importante, en el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Se almacenan las proteínas, ¿ya? Que los ribosomas sintetizan, y en el retículo endoplasmático liso se sintetizan los lípidos y se descomponen sustancias tóxicas de la célula, ¿ya? Y tenemos otra estructura que también es común entre la célula animal y vegetal, que es el aparato de Golgi, ¿ya? Y este es el encargado de modificar y empaquetar las sustancias producidas por el retículo endoplasmático, ¿ya? Es el encargado entonces de empaquetar los lípidos y las proteínas, ¿ya? Y distribuirla al resto de la célula o bien sacarlos hacia el medio exterior. Entonces se encarga de modificar y empaquetar las sustancias producidas por el retículo endoplasmático, ¿ya? Entonces, yo sé que el retículo endoplasmático rugoso, entonces, sintetiza proteínas, y el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. Por lo tanto, el aparato de Golgi empaqueta, junta estas proteínas y estos lípidos, ¿cierto? Y los envía al resto de la célula, o bien los saca de la membrana plasmática, ¿ya? Para que lo utilicen otras células, ¿cierto? O se utilice en algún otro, en alguna otra función metabólica del organismo. Una estructura súper importante, ¿cierto?, en la célula es la mitocondria, ¿ya? La mitocondria, ¿verdad?, está formada por una doble membrana. Ustedes ven aquí, una que la separa y otra que está por dentro, ¿cierto? Que como, bueno, cuando yo estaba en el liceo la dibujamos como un completo al final, ¿cierto? Porque tiene como la forma, la figura de un completo, como si uno le echara la mayo por encima, ¿ya? Porque no teníamos tanta tecnología, y cuando uno tenía que dibujar en las pruebas o algo así, hacía una especie como de completo arriba, ¿ya? Y esta mitocondria tiene la función, ¿cierto?, de obtener la energía y el mantenimiento de la célula, ¿ya? Entonces, piensen siempre, o sea, era de lo que yo me acordaba cuando tenía prueba de biología, ¿cierto?, que la mitocondria tiene forma de completo, y como es alimento, está encargada de la energía, ¿ya? De la energía de la célula, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que hacer también como esa analogía. De repente uno, para estudiar estos nombres que son un poquito más complejos, ¿cierto?, tiene que ir haciendo analogías. Vamos recordando entonces, voy a hacer un refresh para atrás.
¿Ya? Vuelvo hacia atrás. Núcleo, entonces, es el encargado de proteger y de constituir el ADN de la célula, el material genético. El retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto?, está encargado de la síntesis de proteínas, con los ribosomas que se encuentran ahí. El retículo endoplasmático liso está encargado de la síntesis de los lípidos, ¿ya? El aparato de Golgi, ¿cierto?, está encargado de empaquetar, ¿cierto?, de juntar estos lípidos y estas proteínas para que se utilicen en la célula. Y la mitocondria, entonces, está encargada de la energía de la célula, ¿ya? Entonces ahí tenemos distintos organelos, ¿cierto?, con su función específica. Hay alguien que me está hablando por el chat, parece. Ah, el Mr. Jorge estaba hablando. Ya. Entonces, esos organelos que acabo de hablar, ¿cierto?, son organelos de tanto la célula eucarionte animal como de la célula eucarionte vegetal. Ahora les voy a hablar acerca de un organelo específico, ¿cierto?, de la célula eucarionte vegetal, que es el cloroplasto. ¿Ya? El cloroplasto es súper importante en la célula vegetal, ¿ya? Y de algunas células protistas, ¿ya? Y es el que está encargado de la fotosíntesis, ¿ya? Y es como este colchón, ¿cierto? Que parece como un colchoncito, ¿cierto? Dentro del cloroplasto, entonces, ahí está esa sustancia que se llama clorofila. Gracias a la clorofila, ¿cierto?, se capta la luz del sol y puede ocurrir la fotosíntesis al interior del cloroplasto, ¿ya? Entonces, este es uno de los organelos principales y súper importantes de la célula vegetal, ¿ya? Y de algunos protistas. También dice aquí que está rodeado con una doble membrana, muy similar a lo que es la mitocondria, ¿cierto? Y tiene como esta estructura. Esta es una observación microscópica, ¿ya? Acuérdense que están los microscopios electrónicos, y gracias a estos microscopios se pueden hacer este tipo de observaciones. ¿Ya? También en ambas células están unas vesículas membranosas, ¿verdad?, que contienen enzimas en su interior, ya que son los lisosomas, estos que están aquí, y los peroxisomas. Los lisosomas, ¿cierto?, poseen enzimas digestivas que degradan las sustancias provenientes desde la misma célula, ¿ya? Entonces los lisosomas serían como un intestino delgado en la célula, ¿ya? Entonces el lisosoma encargada, ¿verdad?, de las sustancias, de degradar las sustancias provenientes de la misma célula. Ya está encargada de eso, y también del medio exterior. Y los peroxisomas, ¿verdad?, tienen enzimas que descomponen las sustancias tóxicas derivadas de los procesos químicos celulares. ¿Ya? Entonces, el lisosoma tendría como una función digestiva, y el peroxisoma tiene una función excretora, como lo era el sistema renal, en relación a nosotros, ¿ya? Como una analogía, ¿ya? Entonces, lisosomas, ¿cierto?, degradan las sustancias digestivas, y los peroxisomas, ¿ya?, degradan las sustancias tóxicas, ¿ya?, para poder ser desechadas por la célula. Y hay esta estructura que se llama la vacuola, ¿cierto?, que es un organelo rodeado por una membrana, y está presente en las células vegetales y animales. Están ambas, ¿ya? En las células vegetales llega a ocupar hasta el 90% del volumen celular, y su función, ¿cierto?, que eso es lo que nos importa, es almacenar sustancias tales como agua, azúcares, sales y proteínas, ¿ya? Es súper importante la vacuola, y mucho más notoria en la célula vegetal, ¿cierto?, porque en la célula vegetal es única. En la célula animal son mucho más pequeñas y son varias, ¿ya?, que se encuentran en el citoplasma, pero lo principal es que tienen agua, ¿ya? Agua que permite, sobre todo a la célula vegetal, hacer la fotosíntesis.
¿ya? En, ¿verdad? Otra estructura como específica de la célula vegetal es la pared celular, que era lo que yo les hablaba delante, ¿verdad? Que otorga rigidez a la célula, que posee poros, que permite la circulación, ¿ya? En la célula. Esos poritos que se ven, aquí se ven súper chiquititos en la imagen, pero aquí en la imagen microscópica, ¿cierto? Se ven esos como hoyitos. Esos hoyitos son poros que permiten que ingresen sustancias o salgan sustancias desde la membrana plasmática de la célula vegetal, ¿ya? Y es como lo que les hablaba de antes. La pared celular es como el envase, ¿cierto? Rodea a la célula vegetal y permite, y le da sostenibilidad, le da rigidez a la célula. Y tenemos el citoesqueleto, que es lo que yo les hablaba de antes, que son como esos pelos o cadenas que van afirmando, ¿cierto?, todos los otros organelos, ¿ya? Y es una red de filamentos que se encuentran dentro de la célula para otorgarle forma, ¿ya? Y una resistencia mecánica, principalmente. ¿Ya? Es para que no esté como todo suelto, sino que estén como las cosas firmes, ¿ya? Y en la célula animal tenemos, muy importante, estas estructuras que se llaman centriolos. ¿Ya? Estas estructuras que cilíndricas, ¿cierto?, son exclusivas de la célula animal, como dice aquí, y participan en la división celular. Cuando los centriolos se comienzan a separar, ¿cierto?, empieza a ver lo que es la división celular, ya que eso lo van a estudiar más adelante, la mitosis, meiosis, ¿ya? Cuando ustedes estén en la educación media y le van a enseñar acerca de la división celular, y estos organelos ustedes ya los tienen que conocer, ¿cierto?, están encargados de eso. Gracias a los centriolos, ¿cierto?, la célula se puede dividir y queda con la misma cantidad de material genético y con la misma cantidad de organelos en una y en otra célula, ¿ya? Ya, entonces, resumen, desde abajo hacia arriba ahora, ¿ya? Para no repetir lo mismo que habíamos hablado. Centriolos, célula, o sea, organelos específicos de la célula animal, ¿cierto?, que participan en la división celular. Se encuentran en el centro de la célula, es como en la mitad, ¿ya? Y cuando ocurre la división celular, uno se va hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, y comienza, ¿cierto?, la división celular que ustedes van a estudiar más adelante. Los citoesqueletos, entonces, son estructuras como cadenas, cuerdas, que si ustedes lo pueden hacer como una analogía, ya que mantiene a todos los organelos firmes dentro de la célula. La pared celular, que es específica de las células vegetales, ¿cierto?, que les da esa rigidez a la célula vegetal, ya que contiene mucha agua, que tiene la vacuola. Y la vacuola, ¿cierto?, está encargada, ¿ya?, de almacenar sustancias como agua, azúcares, sales y proteínas, ¿ya? Entonces, esta vacuola que está encargada de eso, crea, ¿verdad?, como esa inestabilidad dentro de la célula vegetal, ¿verdad?, porque representa, miren, el 90% de su volumen, ¿ya? Por lo tanto, necesitan las células vegetales de esta pared celular que les genere como rigidez, ¿ya? Entonces, otros organelos que están dentro de ambas células son los lisosomas, que los podríamos decir que son como el aparato digestivo de la célula, ¿verdad?, que degradan entonces las sustancias que provienen de la misma célula, y el peroxisoma, ¿cierto?, que descompone las sustancias tóxicas que también se derivan de la misma célula, ¿ya? Los cloroplastos, que son específicamente de las células vegetales y de algunos protistas, ¿cierto?, que producen fotosíntesis, ¿cierto? El cloroplasto, entonces, el encargado de la fotosíntesis en este tipo de células. Y tenemos la mitocondria, que yo les decía que proporciona la energía, ¿cierto?, y que se encuentra en ambas células. El aparato de Golgi, el encargado de empaquetar proteínas y lípidos, ¿cierto?, provenientes desde los retículos endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto? El rugoso, encargado de almacenar las proteínas, y el retículo endoplasmático, el encargado de sintetizar y descomponer sustancias tóxicas, ¿cierto?, y
de sintetizar principalmente los lípidos. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver, y si han escuchado atentamente lo que yo les he dicho, ¿cierto? Dentro de las células se producen entonces distintas funciones metabólicas, ¿ya? Y se producen entonces desechos y también se producen como nutrientes, ¿ya? Se utilizan los nutrientes que nosotros consumimos. Dentro de la célula entonces está todo lo que nosotros hacemos de forma macro, ¿cierto? Que comemos, que respiramos, que nos reproducimos, pero en la célula es lo mismo, pero en forma micro, chiquitito, ¿ya? Y tiene todos estos organelos que analógicamente serían como nuestros órganos, ¿ya? Que tienen funciones, ¿cierto? Específicas, ¿ya? Para que esta célula pueda tener las funciones metabólicas que habíamos hablado al principio en los postulados de la teoría celular, ¿cierto? Que era el segundo postulado, que todas las células se realizan todos los procesos metabólicos que a nivel macro también nosotros podemos observar, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar, acá, voy a dejar de compartir aquí y les voy a mostrar una infografía del Pinterest. Mire, si ustedes se pueden incorporar a Pinterest, ¿cierto? Sería ideal, ¿ya? Porque es una aplicación que muestra un montón de infografía de todo, ¿ya? Entonces, ay, me perdí. Y ustedes pueden buscar ahí distinta información de lo que en realidad de lo que quieran, ¿ya? Pero yo les voy a mostrar acerca de las células, ¿cierto? Yo busqué infografías que tuviesen que ver con el contenido, con la materia que nosotros estamos pasando, ¿ya? Y encontré, por ejemplo, esta infografía, ¿ya? Que habla acerca de las funciones celulares, ¿cierto? De cada uno de los organelos, los compara, ¿verdad? Compara ambas células, ¿ya? Y también deja aquí como el detalle de cada función. Y como nosotros habíamos hablado, el núcleo, ¿verdad? Dirige toda la actividad celular, la mitocondria produce la energía, en las plantas los cloroplastos, ¿verdad? Obtiene la energía de la luz, el retículo endoplasmático rugoso almacena y transporta sustancias, la vacuola vegetal también actúa como almacén de sustancias, los ribosomas fabrican las proteínas, el retículo endoplasmático rugoso produce proteínas, el aparato de Golgi prepara las sustancias para ser exportadas al exterior, ahí. La membrana plasmática, ¿verdad?, controla la entrada y salida de las sustancias, y en las vegetales la pared celular proporciona la resistencia a la célula. Lo mismo que nosotros hemos hablado, ¿cierto? Ustedes lo pueden encontrar en este tipo de textos, ¿ya? Que son mucho más atractivos, ¿verdad?, que estar viendo el libro, y salen como resúmenes específicos. Esto es lo que necesito, ¿por qué? Porque el texto infográfico, ¿cierto?, mezcla la imagen con el texto, ¿ya? Y es súper importante eso, porque yo me voy creando imágenes mentales que luego las puedo ir aplicando. Tenemos entonces, mira, ahí hay una célula, ¿cierto?, súper linda. Una imagen, esta es una imagen caricaturizada, ¿cierto?, de la célula. Y tiene ahí que el citoplasma, ¿verdad?, tiene 85% de agua, tiene los nutrientes y orgánulos, ¿verdad?, que son ribosoma, mitocondria, vacuola, dice ahí, etc. La membrana plasmática, que es lo de color rosado, ¿cierto?, protege, estructura y filtra. Y así cada uno de los organelos que está dibujado, ¿cierto?, en la célula tiene su característica. Entonces, miren, aquí está, en esta imagen está súper reducido y es sintetizado lo que ustedes tienen que saber. Retículo endoplasmático, síntesis de proteínas, lípidos, ya sería como el laboratorio de la célula. Lo mismo que yo les estoy diciendo, que tenemos que hacer como analogías para ir recordando. Ya, el ribosoma fábrica de proteínas. Tenemos entonces esos puntitos amarillos que ustedes ven ahí, son los ribosomas.
están los centriolos. ¿Se dan cuenta que yo les hablé de los centriolos, que son como estos fideos, ahí con unos fideos como unos tubos así? Imagínense que son como eso. Sus centriolos se encargan de la división y organización celular. Ya les dije yo que estaban en el medio. ¿Se fijan? Y están uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. ¿Ya? Está los lisosomas, que es el estómago de la célula, lo que les dije yo, que es como el aparato digestivo. La mitocondria, que es el pulmón de la célula y producción de ATP. El ácido trifosfático, ¿cierto? El ATP, esa es la energía de la célula. Nosotros utilizamos las calorías, ¿ya? De forma macro. Nosotros lo vemos como así. Pero el ácido trifosfático, ¿verdad? Es lo que permite que la célula pueda tener todo este metabolismo. Las vacuolas, ¿cierto? Son la reserva y almacén y reciclaje, desintegración de desechos. Y el aparato de Golgi es la red de transporte y empaquetado de sustancias y fábrica química celular. Y tenemos por último el núcleo, ¿verdad? Que es, el nucleolo, que es la fábrica de los ribosomas, y el núcleo, que es la fábrica de genes, el ADN, el cromosoma y clonación celular. Entonces, yo igual se los voy a adjuntar en el Classroom, en el blog. Los que están trabajando con el blog del colegio, es difícil, les puedo dejar el link en el blog, pero no les puedo poner las imágenes totalmente en el blog, ¿ya? Pero en el Classroom es súper fácil compartirlo y dejarlo ahí para que ustedes lo puedan visitar, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer antes de terminar la clase, cierto? Ya que hemos estudiado y hemos hablado mucho acerca de la teoría celular y de los tipos de células, ¿cierto? Yo los invito a que desarrollen el siguiente test, que es muy cortito, ¿ya? Son 6 preguntas de lo que nosotros hemos ido trabajando, es un ticket de salida, ¿ya? Para yo identificar cuáles son, para qué me va a servir a mí en realidad, para identificar cuál es el contenido que está más débil y cuál es el concepto que tienen ustedes hasta el momento de la célula, ¿ya? Así que, contéstelo, nos quedan 5 minutitos, ¿ya? Vaya leyendo tranquilamente, son solo 6 preguntas, ya, contéstelo con ciencia, ¿vale? Comenzamos. 5 minutitos para que ustedes puedan desarrollar esta actividad muy cortita y luego hacemos el cierre de la clase. Chicos, vamos desarrollando la actividad porque tengo a 3 personas que ya la han terminado y son 20, no es opcional. Ya es una actividad que cada uno tiene que hacer, ¿cierto? Es parte de la clase, así que vamos comenzando a desarrollar la actividad.
Vamos chicos, respondiendo a la actividad. ¿Alguna duda, cualquier cosita al chat? O levanten la manito. Faltan solo 3 personas que terminen. Ya. Chicos, entonces, ¿cierto? Terminamos. Ya voy a compartir con ustedes los resultados. ¿Los pueden ver, cierto? Ya. La primera pregunta que salía ahí dice, ¿cuál es la unidad estructural y funcional de los seres vivos? ¿Cierto? La mayoría me contestó muy bien que es la célula. ¿Ya? Las células se clasifican en células eucarionte y procarionte. Bien, ¿cierto? Estupendo. Los 4 componentes básicos de las células son membrana plasmática, citoplasma, ribosomas y ADN. Pared celular, ADN, núcleo y mitocondria. Ya, ahí están entre mitad y mitad, ¿cierto? La verdad es que es esta, es la membrana plasmática. Todas las células tienen, ¿verdad? La separa del medio una membrana plasmática, ¿ya? Tienen al interior el citoplasma. Todas tienen ribosomas, ¿ya? Que son la construcción y la fabricación, tienen la fabricación de las proteínas. Y todas contienen ADN, ¿ya? Las células eucariontes, ¿verdad? Tienen más organelos, ¿verdad? Pero en las células procariontes solo tienen ribosoma, es como el otro organelo que tienen, ¿cierto? Además del material genético que esta se encuentra en los ribosomas que son los que constituyen las proteínas. ¿Ya? Entonces, para que lo recuerden, ¿verdad? Y lo vamos a seguir repasando, la membrana plasmática, el citoplasma, ribosomas y ADN. Todas las células tienen estas 4 estructuras. ¿Ya? Organismo unicelular se refiere a que puede constituirse por sí sola. Puede agruparse con muchas células animales. No, es una sola célula, ¿cierto? Se puede constituir por una sola célula. Eso es un organismo unicelular, una célula. ¿Ya? Y un organismo pluricelular, bueno, aquí dice puede agruparse con muchas células. Súper importante, el virus, y muy bien aquí, que no cayeron, ¿cierto? Los virus no son organismos vivos, ¿ya? Y excelente porque aquí se están los 4 postulados, ¿verdad? Todos los organismos están compuestos por células. Las células, ¿verdad? Producen todas las reacciones metabólicas. Todas las células provienen de una célula preexistente y las células contienen los genes o el material genético. Excelente. Ya, a lo que le vamos a dar, entonces, un poquito más de énfasis, ¿cierto? Es lo que nosotros estábamos hablando más bien hoy día, ¿cierto? ¿Cuáles son los organelos y la constitución total de las células? Excelente participación de ustedes, ¿ya? Muchas gracias por incorporarse a la clase de hoy. Espero que se cuiden, que estén muy bien. Martín, voy a responder tu pregunta por interno, ¿ya?
te voy a mandar un correo, ya, porque ya no me da el tiempo para continuar con la clase. Y espero que estén muy bien, que tengan una muy buena semana, ¿ya? Y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, ¿ya? Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chao, chao, que estén bien. Chao chicos, nos vemos.